Entré al altar únicamente para tomar una fotografía rápida, pensando que la iglesia abandonada no guardaba nada más que polvo y silencio. El aire era espeso, como si alguien hubiera estado ahí hace solo unos segundos. Pero no vi a nadie. No escuché pasos. No sentí presencia alguna. Solo el clic de la cámara iluminando por un instante las paredes carcomidas. No fue hasta que salí, horas después, que revisé la imagen y en ella apareció claramente la silueta de una persona arrodillada detrás de mí, con la cabeza inclinada como si estuviera rezando. Una figura que no vi, que no escuché y que no debería estar ahí. Desde entonces, cada vez que amplío la foto, noto un detalle nuevo, como si esa presencia siguiera rezando, pero ahora por mí. La figura arrodillada que no se veía a simple vista. Dicen que las cámaras a veces captan lo que el ojo humano no puede ver. Pero nadie te prepara para descubrir que, en la fotografía que tomaste sin ninguna intención especial, había alguien más. Alguien arrodillado justo detrás de ti. Una figura que no viste cuando estuviste ahí, una presencia que no escuchaste, que no sentiste, pero que estaba más cerca de lo que te imaginas. La imagen muestra claramente una silueta inclinada, como si estuviera rezando, inmóvil, en un rincón donde no había nadie. Algunos aseguran que es solo un reflejo. Otros dicen que es una persona. Pero los que conocen la historia del lugar afirman que ese punto exacto fue donde, hace décadas, alguien pasaba horas de rodillas, rezando por algo que jamás llegó. Una promesa incumplida. Un ritual interrumpido. Un alma que, según cuentan, sigue regresando cada vez que alguien se atreve a sacar una foto dentro del altar. La pregunta es inevitable: si tú no la viste, ¿por qué aparece tan nítida? ¿Quién era realmente? ¿Y por qué parece que te está mirando, como si hubiera estado esperando a que la encontraras? Quiero que la audiencia participe. Que cuenten lo que ven. Que analicen cada sombra, cada borde, cada detalle que podría revelar si esa figura es una persona, un eco del pasado o algo que jamás debió aparecer. ¿Ustedes qué creen que es? ¿Una presencia real? ¿Un residuo de algo que ocurrió hace años? ¿O simplemente algo que tu mente quiere descartar, aunque la imagen diga lo contrario? Dejen en los comentarios lo primero que pensaron al ver esa figura. Su interpretación puede ser la clave para entender lo que realmente pasó dentro de ese altar. El eco de un susurro que la cámara sí captó. Hay sonidos que no deberían quedar grabados. Murmullos que pertenecen a lugares donde ya no vive nadie, voces que se quedaron suspendidas en el aire hace demasiado tiempo. Pero cuando reprodujiste tu grabación, ese susurro estaba ahí. Suave, casi imperceptible, como si alguien hablara justo detrás del micrófono, aunque tú estabas completamente solo. Lo más inquietante es que la cámara lo captó con una claridad imposible. No era viento. No era interferencia. No era un ruido ambiental. Era un susurro, uno que parecía tener intención, ritmo, palabras que casi se entienden pero que se desvanecen justo cuando crees descifrarlas. Un mensaje que no fue para tus oídos, sino para el lente. Algunos dicen que estos ecos son restos de voces atrapadas en las paredes, repitiéndose una y otra vez sin saber que ya no pertenecen a este tiempo. Otros aseguran que cuando un lugar quiere decir algo, primero lo hace en susurros. Pero hay quienes creen que la cámara solo registra aquello que tú no deberías escuchar directamente. Como si algo quisiera hablarte, pero sin enfrentarte cara a cara. Lo que sea que quedó grabado, no está ahí por accidente. Y ahora queda una sola pregunta: ¿era un susurro humano, o algo que imitaba una voz para llamar tu atención? Quiero que la audiencia lo analice. Que escriban lo que creen haber escuchado si lo reproducen varias veces. Que digan si sienten un mensaje escondido, una palabra repetida, o una presencia que solo se revela cuando cierras los ojos y vuelves a escuchar. ¿Qué creen que dijo esa voz? ¿A quién iba dirigido el susurro? ¿Y por qué la cámara lo registró, pero tú no lo escuchaste en el momento? Dejen sus teorías en los comentarios. Aquí, hasta la interpretación más simple puede revelar algo que los demás no se han atrevido a pensar. Las manos del desconocido moviéndose como si rezara, pero demasiado rápido. Lo que viste en la grabación no tiene explicación sencilla. A primera vista parecía una persona rezando, inclinada, concentrada, hasta que notaste sus manos. No se movían con el ritmo lento y solemne de una oración,
sino con una velocidad imposible, como si intentara repetir un rezo entero en segundos. Como si estuviera pasando cuentas imaginarias de un rosario que no existía. Movimientos frenéticos, irregulares, casi mecánicos, pero con una intención demasiado humana. Y lo más inquietante es que tú no viste a nadie mientras estabas ahí. Nadie pasó frente a la cámara. Nadie se arrodilló. Nadie se acercó. La figura solo apareció cuando revisaste el material, como si su presencia necesitara el lente para manifestarse. Como si lo que fuera que estaba rezando no quisiera ser visto directamente. Muchos creen que esos movimientos acelerados no son rezos, sino una especie de repetición desesperada, algo que hace eco de un ritual interrumpido hace años. Otros dicen que las manos se mueven así cuando intentan comunicarse con alguien que no pertenece a su tiempo. Pero también están quienes afirman que esa velocidad no es humana, que lo que viste no imitaba un rezo, sino un intento de recordar uno. Observa el video con atención. Fíjate en cómo esas manos parecen temblar, cómo se detienen por un instante y luego aceleran aún más, como si lucharan contra algo que nosotros no podemos ver. Quiero que la audiencia participe. Quiero que analicen cada segundo. Que describan lo que sintieron al ver esas manos moverse tan rápido, tan fuera de ritmo, tan fuera de todo lo normal. ¿Creen que estaba rezando? ¿O estaba intentando advertir algo? ¿Esas manos pertenecen a alguien o a algo? Dejen sus interpretaciones en los comentarios. Las respuestas pueden ser más inquietantes de lo que imaginan. La sombra que permanece incluso cuando la figura desaparece. Hay algo profundamente perturbador en revisar una grabación y darte cuenta de que la figura que viste por un instante ya no está, pero su sombra sigue ahí. Una mancha oscura, definida, imposible de ignorar. Como si aquello que se fue hubiera dejado un rastro, una huella que no pertenece ni a la luz ni al cuerpo de ningún ser humano. Lo extraño es que la sombra no se comporta como debería. No corresponde a ningún objeto, no coincide con la dirección de la luz, no se desplaza cuando todo lo demás lo hace. Permanece fija, suspendida en el mismo punto, incluso cuando la figura que la originó se desvanece de un cuadro al siguiente, como si nunca hubiera existido. Pero la sombra sí existe. La sombra se queda. Algunos piensan que puede tratarse de un error de la cámara. Otros dicen que es un residuo, una especie de eco visual, una marca de algo que no logró atravesar del todo el lugar donde se encontraba. Pero quienes conocen la historia del sitio aseguran que esa sombra lleva años ahí. Que aparece en fotos antiguas, en videos grabados por turistas, en cada intento de capturar lo que la luz no quiere mostrar ni ocultar. Lo más inquietante es que la sombra parece tener intención. Se estira apenas cuando alguien se acerca demasiado. Se contrae cuando hay silencio. Y en ciertos fotogramas, si congelas la imagen, parece que adopta la forma de algo arrodillado, mirando hacia el altar, como si esperara el regreso de la figura que ya no está. O como si estuviera observando a quien se atreve a grabar. Quiero que la audiencia participe. Quiero que analicen esa sombra cuadro por cuadro. Que describan si notaron algún movimiento, alguna forma, algún detalle que no debería estar ahí. Que digan si sintieron que esa sombra estaba viva o consciente. ¿Por qué permanece cuando la figura desaparece? ¿Qué significa que la sombra no dependa de nada que esté ahí físicamente? ¿Es un residuo del pasado o la presencia verdadera? Dejen sus interpretaciones en los comentarios. Lo que cada uno vea podría revelar algo que los demás no han querido aceptar. Bancos que crujieron como si alguien se levantara detrás de ti. Hay sonidos que se pueden explicar. La madera vieja, el viento entrando por alguna rendija, el eco natural de un lugar vacío. Pero lo que escuchaste ese día no fue nada de eso. El crujido de los bancos ocurrió con demasiada precisión, demasiado cerca, demasiado claro, como si alguien hubiera estado sentado justo detrás de ti, y en ese instante, hubiera decidido ponerse de pie. Lo perturbador es que tú estabas solo. Lo sabes. Lo recuerdas. Revisaste cada fila antes de comenzar a grabar. No había nadie escondido entre los bancos, nadie rezando, nadie esperando. Y aún así, el sonido fue tan nítido que te obligó a voltearte de inmediato. El golpe leve, el rechinido de la madera ajustándose al peso de un cuerpo que ya no estaba ahí, o que tal vez nunca estuvo del todo en tu mismo lugar.
Al reproducir el audio, se escucha aún más claro, primero un leve desplazamiento, luego la presión del peso levantándose y, finalmente, el susurro seco del banco regresando a su posición. Un patrón perfecto, imposible de confundir. Demasiado real para ser imaginado. La pregunta que muchos evitan es la más importante: si nadie estaba sentado, ¿qué fue lo que se levantó? Hay historias del lugar que hablan de fieles que se quedaban hasta tarde, de presencias que jamás abandonaron las últimas filas, de figuras que solo se levantan cuando alguien invade el silencio del templo. Algunos aseguran que no quieren asustar, sino recordar que siguen ahí. Otros creen que se levantan para acercarse, para observar, para acompañar sin ser vistos. Quiero que la audiencia participe. Que digan lo que sintieron al escuchar ese crujido. Que expliquen qué creen que provoca un sonido tan perfecto en un banco vacío. Que compartan si alguna vez escucharon algo similar en un lugar sagrado o abandonado. ¿Fue un simple movimiento de la madera? ¿O fue alguien que nunca se sentó realmente, pero que aún así decidió levantarse? Dejen sus teorías en los comentarios. Cada interpretación puede revelar algo que el sonido intenta ocultar. El reflejo del confesionario que mostraba una segunda figura. A veces, los reflejos cuentan historias que no deberían existir. Puedes recorrer un lugar vacío, asegurarte de que no haya nadie contigo, revisar cada rincón, pero cuando apuntas la cámara hacia un espejo, hacia un vidrio antiguo o hacia la madera pulida del confesionario, aparece lo que jamás viste a simple vista. Eso fue lo que ocurrió. Tú estabas ahí, solo, frente al confesionario abandonado. La luz tenue apenas alcanzaba a iluminar la estructura desgastada, las cortinas que ya no cubren nada, el asiento vacío del otro lado. Todo parecía normal hasta que revisaste la grabación. En el reflejo, justo detrás de ti, se ve una figura más. La silueta de alguien que no estaba ahí. No una sombra, no un efecto de luz, no un movimiento accidental, una figura completa, inmóvil, nítida, como si estuviera esperando su turno para confesar algo que nunca pudo decir en vida. Lo más perturbador es que la figura no coincide con tu postura ni con tu tamaño. No es un doble, no es un error. Es otra presencia. Una que parece inclinarse ligeramente hacia adelante, como si escuchara. Como si estuviera atenta a cada palabra que jamás dijiste. En algunos fotogramas, si detienes el video en el momento exacto, parece que la figura mueve la cabeza. No para hablar, sino para observar. Y en otros, la silueta se desvanece apenas un segundo antes de que tú voltees, como si supiera que la estás buscando. Hay quienes aseguran que los confesionarios guardan todo lo que se ha dicho dentro de ellos, incluso aquello que fue susurrado entre lágrimas o en silencio. Otros creen que ciertas almas siguen volviendo porque nunca recibieron una respuesta. Pero también existe la teoría de que esa segunda figura no estaba esperando a confesar, sino escuchando lo que tú llevabas dentro. Quiero que la audiencia participe. Quiero que analicen ese reflejo cuadro por cuadro. Que digan si notaron algún movimiento, algún gesto, algún detalle que indique quién o qué era esa figura. Que compartan si han visto reflejos que muestran algo distinto a la realidad. ¿Era un reflejo o una presencia real? ¿Una figura atrapada en el confesionario? ¿O algo que solo existe cuando nadie está mirando directamente? Dejen sus interpretaciones en los comentarios. La respuesta podría estar en un detalle que solo uno de ustedes será capaz de notar. La voz que la grabadora captó diciendo no interrumpas. Hay advertencias que se escuchan a tiempo y otras que llegan demasiado tarde. En el momento, no escuchaste nada. No sentiste ninguna presencia, ningún ruido extraño, ningún movimiento que te alertara. Pero cuando revisaste el audio, ahí estaba, una voz clara, firme, casi molesta, susurrando dos palabras que no pertenecían a nadie que estuviera contigo. No interrumpas. La frase no era un ruido ambiental, no era viento, no era eco. Era una voz humana, de un tono que no parecía pedir, sino ordenar. Una frase dicha con intención. Lo inquietante es que, según la hora de la grabación, tú estabas completamente solo. Sin embargo, la voz entra en el audio justo en el momento en que te inclinas hacia el altar, como si hubieras interrumpido algo que ya estaba ocurriendo antes de que llegaras. Hay quienes creen que las grabadoras captan energías que se quedan suspendidas en lugares viejos.
Otros aseguran que las voces perdidas buscan ser escuchadas, que necesitan un receptor que las traiga de vuelta. Pero hay una tercera teoría, más oscura, que esa voz no era un eco del pasado, sino una presencia actual, molesta porque entraste en un momento que no te correspondía. Al analizarla, se escucha algo extraño en el fondo. No es solo la frase. Antes de decir no interrumpas, hay un par de segundos donde se oyen murmullos, como si alguien estuviera hablando con otra persona, como si hubiera una conversación que tú interrumpiste sin querer. Lo más perturbador es que esos murmullos no se parecen a ninguna voz conocida. Ni masculina ni femenina. Ni cercana ni lejana. Es una mezcla imposible, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. Quiero que la audiencia participe. Quiero que escuchen ese fragmento y digan qué creen que significa esa advertencia. Que expliquen si sienten enojo, cansancio, desesperación o algo que no se pueda describir con palabras. Que digan si alguna vez escucharon una voz en una grabación cuando estaban completamente solos. ¿A quién le estaba hablando realmente esa voz? ¿Y qué fue lo que interrumpiste en ese lugar sin darte cuenta? Dejen sus teorías en los comentarios. Tal vez la frase tenga un significado distinto según quien la escuche. La vela que se encendió sola frente al altar. Hay momentos que no deberían existir. Instantes que, aunque los veas con tus propios ojos, tu mente intenta borrar para protegerse. Estabas frente al altar, en un silencio tan profundo que cada respiración se hacía pesada. El lugar estaba oscuro, abandonado, sin señales de vida. Y aún así, la vela que dejaste ahí, completamente apagada, se encendió sola. No hubo viento. No hubo movimiento. No hubo chispa. Solo un parpadeo breve, y de pronto la llama estaba ahí, firme, quieta, como si alguien la hubiera encendido con absoluta calma. Lo más inquietante no fue la llama misma, sino el tiempo. La vela no prendió de golpe. Primero una brasa roja apareció en la mecha, como si unas manos invisibles la estuvieran calentando. Luego, la luz se elevó, tomando forma, dando un destello que iluminó por un segundo todo el altar. Y en ese instante, aunque no había nadie contigo, sentiste la sensación inequívoca de que no estabas solo. Al revisar la grabación, la escena se vuelve aún más inquietante. Justo antes de que la vela se encienda, se escucha un leve susurro, casi imperceptible, como si alguien exhalara. Sobre la mecha. Un sonido demasiado humano para ser casual, demasiado intencional para ser ignorado. Hay quienes dicen que las velas se encienden cuando algo quiere hacerse presente. Otros creen que es una señal, un llamado, una respuesta a una pregunta que ni siquiera sabías que estabas haciendo. Pero también existe la posibilidad de que la llama no fuera una bienvenida, sino una advertencia. Una vela encendida frente a un altar nunca es un simple detalle. Es un gesto. Un inicio. Una invitación. Quiero que la audiencia participe. Quiero que analicen ese momento. Que digan que creen que significa que una vela se encienda sola en un lugar donde nadie ha rezado en años. Que compartan si alguna vez presenciaron algo similar en un sitio sagrado o abandonado. ¿Fue una señal? ¿Una presencia tratando de comunicarse? ¿O fue el comienzo de algo que aún no termina? Dejen sus teorías en los comentarios. Aquí, cada interpretación puede revelar un significado que aún está escondido en esa llama. El rostro borroso del fiel que parece mirarte directamente. Hay imágenes que uno mira una sola vez y no vuelve a ver igual. Cuando revisaste tu grabación, pensaste que la figura sentada al fondo era solo un efecto de luz, una sombra que coincidió con el ángulo. Pero al acercar el cuadro, al pausar el video en el momento exacto, el rostro empezó a tomar forma. No una forma clara, no una cara humana definida, sino un contorno borroso, inestable, como si estuviera hecho de niebla. Y aún así, la mirada era imposible de ignorar. Ese fiel que jamás viste cuando estuviste en el lugar parece dirigir su rostro hacia ti. No hacia la cámara. Hacia ti. Como si hubiera estado consciente de tu presencia desde antes de que comenzaras a grabar. Como si hubiera estado esperando que lo detectaras. Lo más perturbador es que, aunque el rostro está borroso, la dirección de la mirada es precisa. No parpadea, no se desvía, no cambia. La figura permanece sentada, inmóvil, pero su rostro, ese contorno inquietante,
mantiene una atención absoluta. Y cuando avanzas unos segundos más en la grabación, la silueta sigue allí, pero el rostro ya no. Solo queda el cuerpo oscuro, como si la atención de aquello que estaba mirando se hubiera retirado de repente. Hay teorías para esto. Algunos dicen que los rostros borrosos son un fallo digital, un error en la cámara. Otros creen que ciertas presencias no logran tomar forma completa cuando no son parte de este mundo. Pero también existe la posibilidad de que esa borrosidad no sea un error, sino un intento fallido de mostrarse. Como si algo hubiera tratado de adoptar una apariencia humana y no lo hubiera logrado del todo. Quienes han visto el video coinciden en lo mismo, esa figura no solo estaba ahí. Estaba consciente. Observando. Y la pregunta que queda es la más inquietante de todas. ¿Qué estaba mirando exactamente? ¿A ti? ¿A tu cámara? ¿O algo detrás de ti que aún no has visto? Quiero que la audiencia participe. Que digan qué sintieron al ver esa mirada borrosa. Que expliquen si creen que es una presencia real, una forma incompleta o una advertencia silenciosa. Que compartan si alguna vez captaron un rostro que no tenía por qué estar ahí. ¿Era un fiel rezando? ¿O algo que intentaba parecerlo? Dejen sus teorías en los comentarios. Alguien podría notar un detalle que los demás pasaron por alto. El detalle inquietante, no tenía pies. A veces, lo más aterrador no es la figura en sí, sino lo que falta. Cuando revisaste la grabación, al principio te concentraste en la silueta. En su postura. En cómo parecía estar parada justo al borde de los bancos, como si te observara o como si aguardara algo. Pero fue al hacer zoom, al bajar la vista unos centímetros, cuando el verdadero horror apareció, la figura no tenía pies. No era una sombra incompleta, no era un error de exposición ni un corte del encuadre. La figura simplemente terminaba antes del suelo. Como si estuviera suspendida, como si flotara, como si jamás hubiera tocado tierra. El cuerpo estaba ahí, nítido en comparación con el entorno, y aún así la parte inferior se desvanecía en un vacío oscuro, sin forma, sin contacto con nada del mundo real. Lo más inquietante es que, en el video, el piso debajo de la figura está perfectamente iluminado. No hay sombras, no hay objetos que tapen la vista. No hay nada que justifique la ausencia de sus pies. Es como si la figura no necesitara apoyarse para estar presente. Como si no perteneciera al espacio que tú estabas grabando. Algunos dicen que esto es común en apariciones captadas por cámaras, que las extremidades no siempre se manifiestan, que ciertas partes se quedan entre mundos. Otros creen que cuando una figura aparece sin pies es porque está atrapada, anclada a un sitio donde nunca llegó a dar su último paso. Pero también existe una teoría más oscura, las entidades que no dejan huellas, que no pisan el suelo, son precisamente las que no quieren ser detectadas, porque no están limitadas por nuestro espacio ni por nuestras reglas. Y hay un detalle más que pocos notan, al avanzar unos segundos, la figura se mueve ligeramente hacia un lado. No camina. No se desplaza. Solo aparece en una posición distinta, sin transición. Sin movimiento. Como si se deslizara por el aire, o simplemente decidiera existir en otro punto. Siempre sin pies. Siempre incompleta. Siempre observando. Quiero que la audiencia participe. Que comenten qué sintieron al ver ese vacío debajo de la figura. Que digan si creen que la ausencia de pies significa algo. Que expliquen si han captado apariciones similares en fotos o videos. ¿La figura flotaba? ¿Estaba incompleta? ¿O nunca fue algo que debiera tocar el suelo? Dejen sus teorías en los comentarios. La explicación podría estar en un detalle que uno solo de ustedes descubra. Las fotografías antiguas que muestran a la misma persona décadas atrás. A veces, la evidencia más perturbadora no está en lo que grabas hoy, sino en lo que alguien fotografió hace mucho tiempo. Cuando comparaste las imágenes antiguas con tu grabación actual, el impacto fue inmediato. No era una coincidencia. No era un parecido. Era la misma persona. La misma figura. La misma postura. El mismo rostro mirando desde el fondo de la iglesia, como si el paso del tiempo no lo afectara en absoluto. Las fotografías datan de diferentes años.
Algunas tomadas por turistas curiosos, otras por investigadores del lugar, incluso un par capturadas en eventos religiosos que ya casi nadie recuerda. Y aún así, en todas aparece él. Siempre en la misma zona. Siempre en las últimas filas. Siempre con esa mirada hundida, fija, como si estuviera esperando algo que nunca llegó. Lo más inquietante es que, en ninguna de esas fotos, alguien lo recuerda haber visto. Hay testimonios donde la gente asegura que la iglesia estaba completamente vacía. Otros afirman que jamás hubo nadie sentado ahí ese día. Y sin embargo, en la imagen, ahí está. A veces más nítido. A veces apenas visible. Pero siempre presente. ¿Siempre igual? Cuando colocaste tu grabación junto a esas fotos antiguas, la coincidencia se volvió imposible de negar. No se trata de alguien que envejeció bien. No es un descendiente. No es un efecto visual. Es la misma figura replicada en décadas distintas. El mismo cuerpo. La misma ropa. La misma inmovilidad inquietante. Lo que abre una pregunta que nadie quiere responder. ¿Qué hace una figura idéntica apareciendo en imágenes separadas por tanto tiempo? ¿Es una persona? ¿Un reflejo? ¿Una presencia que nunca dejó ese lugar? ¿O algo que simplemente no está sometido al tiempo como nosotros? Quienes han estudiado los archivos dicen que la figura aparece incluso en fotos anteriores a la reconstrucción del templo. Otros, más escépticos, prefieren no mirar demasiado de cerca. Porque a veces, cuando observas la imagen con detenimiento, parece que la figura no está posando. Está mirando directamente a la cámara. Directamente al que observa. Como si reconociera que alguien finalmente lo notó. Quiero que la audiencia participe. Quiero que analicen estas coincidencias. Que comparen las fotos. Que digan si notan diferencias, similitudes, detalles que podrían explicar quién o qué es esa figura que nunca cambia. Que compartan si creen que es una persona real o algo que quedó atrapado entre los años. ¿Es un testigo del pasado? ¿Un guardián del lugar? ¿Una presencia que jamás se fue o que jamás estuvo viva? Dejen sus teorías en los comentarios. Quizás entre todos encuentren la respuesta que las fotos llevan décadas intentando revelar. El guardián de la iglesia asegurando que nadie entra a rezar desde hace años. Hay frases que se quedan grabadas en la mente porque contradicen por completo lo que acabas de vivir. Cuando hablaste con el guardián, su respuesta fue tan directa, tan firme, que te dejó un silencio incómodo en el pecho. Nadie entra a rezar desde hace años. Lo dijo sin dudar, como si fuera una verdad absoluta, como si estuviera acostumbrado a repetirla una y otra vez cada vez que alguien pregunta. Pero tú viste algo distinto. Tú escuchaste algo distinto. Tú grabaste algo que no encaja con su afirmación. Lo perturbador es que el guardián no parecía sorprendido. No mostró inquietud ni curiosidad. Solo esa expresión pesada, cansada, como si hubiera aceptado desde hace mucho que lo que ocurre dentro no pertenece al mundo cotidiano. Como si supiera que hay cosas que no deben ser interrumpidas. Y aún así, lo más raro fue su tono. No era una advertencia, era casi una confesión. Cuando le mostraste la grabación, su reacción fue aún peor. No quiso verla. No quiso escuchar nada. Dijo que no tenía por qué ver cosas que no deberían existir. Añadió que cada vez que la gente dice haber visto a alguien orando, sentado o moviéndose entre los bancos, las historias terminan igual, nadie más lo vio, y la figura nunca aparece en el momento, solo después. Según él, la iglesia quedó abandonada no por falta de fieles, sino porque los que entraban dejaban de estar solos demasiado pronto. Sus palabras parecían escogidas con cuidado, como si no quisiera decir más de lo permitido, como si hubiera un límite invisible que no podía cruzar. Pero antes de despedirse, soltó una frase aún más inquietante: si viste a alguien rezar, no era alguien que haya entrado contigo. Y entonces todo cobra sentido. Si nadie entra a rezar desde hace años, ¿quién era la figura que escuchaste moverse? ¿Quién encendió la vela? ¿Quién apareció en el reflejo? ¿Quién estaba en las fotografías antiguas? ¿A quién le hablaste sin darte cuenta? Quiero que la audiencia participe. Quiero que comenten qué creen que quiso decir el guardián. Que expliquen si su actitud fue miedo, resignación o conocimiento. Que cuenten si sintieron que él sabe mucho más de lo que admite.
Que digan si creen que realmente nadie entra o si alguien sigue rezando allí, pero no de este lado. ¿Es una presencia atrapada? ¿Un antiguo fiel que nunca se fue? ¿O algo que ocupa el espacio de los que ya no existen? Dejen sus teorías en los comentarios. Lo que cada uno interprete podría revelar que es exactamente lo que vigila el guardián desde hace tantos años. La sensación helada detrás de tu cuello justo antes del clic de la cámara. Justo cuando levantaste la cámara para tomar la foto, sentiste ese frío imposible, como si un aliento helado se apoyara en tu nuca. No había viento, no había puertas abiertas, no había nadie detrás de ti, y aún así, algo rozó tu piel. Fue tan real que tu respiración se cortó por un segundo. Ese instante, apenas un parpadeo, quedó marcado por un escalofrío que no pudiste explicar. Y luego, el clic de la cámara. Como si algo hubiera esperado exactamente ese momento para manifestarse. Cuando revisaste la foto, el aire en tu pecho se congeló, había una sombra donde no debería haber ninguna. Un contorno humano, demasiado nítido para ser casualidad, demasiado oscuro para ser un reflejo. No sonaba a fallo, no parecía un error, parecía intención. Ahora queda la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta: ¿el frío fue un aviso o fue la presencia misma acercándose a ti? Cuéntalo en los comentarios. ¿Qué crees que fue esa sensación helada? ¿Una advertencia, una presencia o algo que siempre estuvo ahí y tú apenas lo notaste? El rezo susurrado en latín que nadie sabe de dónde salió. Estabas completamente solo, o al menos eso creías. El silencio de la iglesia era tan profundo que hasta tus pasos parecían ajenos, como si no pertenecieran a ese lugar. Pero entonces ocurrió, un murmullo suave, casi un aliento, comenzó a llenar el aire. Un rezo. En latín, susurrado con una calma inquietante, como si alguien estuviera recitando un ritual antiguo justo a unos centímetros de tu oído. Buscaste a tu alrededor, revisaste cada banco, cada rincón, cada sombra, pero no había nadie. El sonido no venía de delante ni de atrás. No venía de ningún punto exacto. Era como si flotara en el aire, como si la iglesia misma estuviera hablándote. Y lo peor fue que, mientras más atención ponías, más claro se volvía el rezo, como si la voz supiera que estabas escuchando. Cuando por fin lograste grabarlo, algunos aseguran haber identificado fragmentos de oraciones que ya no se usan desde hace siglos. Otros dicen que no es un rezo, sino una advertencia. Ahora te toca a ti. ¿De dónde crees que salió ese susurro en latín? ¿Un espíritu, un eco del pasado, o algo que nunca dejó de rezar? La última revelación: la figura aparece en todas tus fotos nuevas, cada vez más cerca. Al principio pensaste que era una coincidencia, una pareidolia, un fallo de luz, una sombra que la cámara interpretó como un cuerpo. Pero entonces tomaste una segunda foto, y ahí estaba otra vez. No igual, no en el mismo sitio, más cerca. Desde ese momento, cada imagen que capturaste, sin importar el lugar, la hora o la cámara que usaras, mostraba la misma figura. Una silueta delgada, inmóvil, siempre mirando hacia ti. A veces aparecía escondida entre sombras, otras detrás de un objeto, otras apenas visible, pero presente. Constante. Observando. Lo inquietante no es solo que aparezca sin que la hayas visto jamás a simple vista. Lo inquietante es cómo cambia. Cada foto la muestra más definida, más cerca, más nítida, como si supiera que la estás buscando, o como si poco a poco quisiera asegurarse de que tú también la veas sin necesidad de una cámara. Algunos dicen que es una entidad que se pega al fotógrafo. Otros creen que es un eco de algo que despertaste en esa iglesia. Y hay quienes aseguran que, cuando una figura empieza a acercarse así, siempre está buscando algo. O a alguien. ¿Qué crees que significa que la figura aparezca cada vez más cerca? ¿Es una advertencia, una presencia que siguió al narrador, o algo que está a punto de revelarse por completo?